¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eritmil, y últimamente he estado viendo que en los teléfonos inteligentes también está surgiendo el procesador de 32 bits o procesador de 64 bits. Y te quieren vender el de 64 bits como si fuera lo mejor. Así que en este granito de ciencia te voy a explicar realmente cuál es la diferencia de un procesador de 32 y de 64 y cuál te conviene a ti. Bien, los microprocesadores de 64 bits en realidad no son para nada nuevos. Existen desde los años 60 que se usaban en las supercomputadoras que existían por ahí en una que otra universidad. Sin embargo, se hicieron muy famosos a partir del año 2003, que es cuando AMD lo introduce en las PCs de escritorio o en las computadoras personales. Sin embargo, en ningún momento dijeron para qué era o cuál era la gran ventaja, simplemente lo hacían parecer como un procesador nuevo, que era la gran maravilla y que lo debías de comprar. Y en realidad la ventaja para el usuario final es relativamente sencilla. Un procesador de 64 bits en realidad lo que puede hacer es manejar mucha más cantidad de memoria RAM. Esto es, un procesador de 64 bits puede manejar hasta 16 exabytes de memoria, mientras que uno de 32 solamente puede manejar 4 gigabytes de memoria RAM. Y hay que aclarar que esto no implica que sean más rápidos en sí. Pueden manejar más espacios al mismo tiempo, estamos hablando de 64 bits en lugar de 32, pero para las tareas más comunes no representa en realidad una gran ventaja. Sin embargo, si tú eres desarrollador, efectivamente puedes aprender a utilizar esta parte del procesador y hacer que tus programas sean un poquito más eficientes que si fueran de solamente 32 bits. Como dije al comienzo del video, realmente esto está siendo nuevamente importante porque ahora los smartphones también tienen la opción de 32 o de 64 bits. Obviamente, si tú vas por un teléfono que tenga un procesador de 64 bits, pues va a ser mucho más caro. Pero la ventaja sigue siendo la misma. Ahora tu teléfono, en lugar de poder controlar solamente 4 GB de memoria, pues va a poder controlar incluso 16 exabytes. Obviamente existen problemas y hay dos principales. Si estamos hablando de computadoras, de PCs, el principal problema es que si tú tienes un dispositivo muy viejo, no vas a tener drivers o controladores de 64 bits, solamente de 32 o incluso hasta de 16. Y estos no son compatibles con un procesador de 64 bits. Por otro lado, obviamente de nada te sirve tener un procesador de 64 bits si tu sistema operativo no lo controla. Entonces tú tienes que tener un procesador de 64 bits y un sistema operativo de 64 bits, y eso también aplica para los teléfonos inteligentes. Hay versiones, por ejemplo, de Android que no soportan 64 bits, nada más 32. Entonces hay que estar atentos en qué versión tienes. Así que en resumidas cuentas, la ventaja para ti, usuario final, solamente es la cantidad de memoria RAM que vas a poder controlar. A grosso modo, obviamente hay tareas internas más técnicas que efectivamente es mucho mejor tener un procesador de 64 bits, pero no vale la pena explicar. Y si te gustó este video, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que es su canal, y yo los veo en el siguiente granito de ciencia.